Muy buenos días con todos. Bienvenidos al webinar Consumo de alcohol en tiempos de confinamiento por COVID-19. Este webinar es organizado por CEDRO en el marco de las acciones por la celebración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que se celebra este 26 de junio. Como muchos saben, estamos en una etapa de pandemia, en una etapa de un aislamiento social producto del COVID-19. Una de las características principales de este confinamiento es el incremento en el consumo de alcohol, una situación que se presenta no solamente en situaciones como estas, que para muchos es la primera vez que estamos viviendo, sino también es un factor y es un tema ya investigado en momentos o en situaciones donde grupos de personas viven en estado de confinamiento, por ejemplo, en empresas mineras, empresas petroleras. El consumo de alcohol en estas situaciones siempre es un tema y un factor de riesgo. Para hablar de este tema, nos encontramos hoy día con Milton Rojas, psicólogo de CEDRO. Él es encargado del servicio Lugar de Escucha de CEDRO y él nos dará algunos aportes importantes sobre este tema. Muchas gracias a todos y adelante Milton Rojas. Gracias, Milton. Muy buenos días, gracias por el pase. Gustosos de estar en esta reunión virtual. Vamos a presentar algunas reflexiones, algunos avances, algunas evidencias, las tendencias actuales del consumo de bebidas alcohólicas. Pero antes de esto, quería saludar a todos nuestros amigos, no solamente de CEDRO, sino de otras instituciones que están en contacto con nosotros. No cabe duda que el estado de emergencia en el que nos encontramos el día de hoy, y no sabemos hasta cuándo se va a prolongar, nos ha obligado, nos va a seguir obligando, no cabe duda, a todos a modificar nuestros estados de hábito, nuestras rutinas, ¿no? Y de hecho que todo ello nos está afectando emocionalmente y en algunos casos y colectivos, de hecho esto nos puede llevar, inducir, sensibilizar al inicio, en todo caso al incremento y prolongación del consumo de bebidas alcohólicas, tabaco, o también, probablemente también de otras sustancias. Sin embargo, es importante decir que el impacto de la pandemia tiene características pues, indudablemente diferentes, ¿no?, entre la población general. Y desde un punto de vista de salud mental, seguramente el foco en cuanto a efectos negativos está orientado más a aquellos colectivos de personas con algunos trastornos de salud mental, también con trastornos por consumo de sustancias, donde indudablemente el efecto va a ser mucho más intenso, en algunos casos puede ser inclusive devastador, ¿no? Antes de entrar lleno al tema, he preparado este PPT un poco para actualizar las tendencias, el comportamiento epidemiológico del consumo de bebidas alcohólicas. Muchos temas que me hubiera gustado poner a consideración de ustedes, pero he seleccionado dos factores interesantes. Por un lado, estudio de escolares, donde nos da una pauta muy, muy interesante, pero a la vez preocupante. Ustedes pueden apreciar ahí la prevalencia anual del consumo de bebidas alcohólicas en escolares, según sexo, y se visibiliza cada vez más algo que ya hace mucho tiempo se venía dando, el incremento del consumo en el género femenino, en mujeres, en este caso escolares. Esto inclusive tiene 4 o 5 puntos porcentuales más que los varones. Eso confirma que los temas de prevención, los programas de intervención y detección temprana y los de tratamiento tienen que adecuarse a esta realidad donde las mujeres tienen una tendencia del consumo más visible en cuanto a bebidas alcohólicas se refiere, ¿no? También podemos apreciar ahí
en cuanto a colegios, que mucha polémica en algún momento generó, donde se tomaba más, donde se consume más drogas en colegios públicos y privados. Acá podemos ver los colegios privados, aparentemente, según el estudio de vida, tienen una tasa un poco más alta, inclusive respecto a los colegios públicos. De tal forma que esto nos da también insumos para los que trabajamos en salud mental, en adicciones, incluyendo el alcohol, para ir ajustando nuestros programas, no solamente de intervención, sino yo diría principalmente de prevención, ¿no? La perspectiva de género, la especificidad, ya no podemos obviarla para reducir riesgos en mujeres y varones. Por otro lado, también apreciamos el estudio de Cedro del 2017 en población general, ahí sí estamos hablando ya de población general en diversas ciudades del país, donde trata de tomar la temperatura en cuanto a la prevención, a la prevalencia del consumo de bebidas alcohólicas, ¿no? A la pregunta si usted alguna vez en su vida ha tomado alcohol, ¿no? Indudablemente las tasas son muy elevadas, ¿no? Sin embargo, llama la atención acá dos indicadores, ¿no? Prácticamente un 3% de los encuestados manifiestan, han tenido deseos de usar bebidas alcohólicas al despertar en la mañana. Los que trabajamos, los que hacemos práctica clínica, sabemos que es un indicador potente, importante, cuando uno examina a un paciente aparentemente con un cuadro clínico de alcoholismo, y uno de ellos es justamente esto, ¿no? ¿Quién tarda en tomar la primera bebida luego de despertarse, al igual que en la nicotina, por ejemplo? Y el otro indicador es prácticamente un 10%, ¿no? Manifiestan, dicen sentirse, digamos, con deseos de tomar y sobre todo al momento de tomar en serias dificultades para interrumpir el consumo. Este es otro indicador, más adelante lo vamos a ver, muy importante, la incapacidad para abstenerse o detenerse, ¿no? Una vez que comienza a tomar, la persona que tiene problemas de alcoholismo, difícilmente o casi nunca se detiene. Esto a la vez nos lleva al dato que tenemos en la parte inferior, donde el estudio hace un estimado de la cantidad importante de peruanos, ¿no? Una población importante de peruanos, que tendrían problemas de alcoholismo. Es decir, estamos hablando de un colectivo importante, más de 1,5 millones de peruanos que estarían cumpliendo los criterios básicos de lo que es ya el alcoholismo como enfermedad. De tal modo que esto nos permite, una vez más, poner sobre la mesa que el problema del alcohol en el Perú es un problema de salud pública y que si bien tiene, digamos, tendencias a una cierta estabilización, hay otros componentes que están apareciendo, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de las mujeres, adolescentes, escolares, como el caso de un colectivo importante de más de 1,5 millones, como ya advertí, de personas que tienen problemas de alcoholismo, y que indudablemente las políticas de prevención y de tratamiento, es más, ahora sumado a este nuevo contexto, este nuevo escenario, creo que es un gran reto para ir ajustando y de repente investigar un poco más el tema del alcoholismo. En el Perú ha habido una gran tendencia al consumo de sustancias ilícitas, que no cabe duda que no está mal. Sin embargo, en el tema del alcoholismo, el desarrollo investigativo no ha sido tan intenso. En ese sentido, creo que es importantísimo retomar la investigación en prevención, en tratamiento, en prevención de recaídas, entre otras cosas. En cuanto al contexto y algunas evidencias, hemos seleccionado algunas ideas fuerzas. Cuando uno busca, ¿no?, cómo están las pautas, las tendencias del consumo en el mundo, hay algunos datos interesantes y es bueno socializar. Por ejemplo, referido a que el consumo de alcohol ha aumentado a nivel mundial en un 70% entre los años 90 y el 2017. Ha habido un incremento importante, principalmente en países de ingresos medios. En ese sentido, se estima que el consumo per cápita actual es de 6,5 litros de alcohol puro. En el 2030 se estima que podría ser de 7,3%. De hecho,
el inicio o el aumento del consumo de alcohol obedece indudablemente a muchos factores, ¿no? En cuanto al inicio, el mantenimiento. Sin embargo, en escenarios como el actual, ¿no? De alguna forma, dicen muchos expertos, ¿no? Y coincido, en contextos como el actual, decía, es de alguna forma esperado, ¿no? El consumo por una serie de razones que ahora justamente vamos a desagregar, ¿no? Hay algunas evidencias interesantes que he tratado de rescatar para actualizar hasta cierto punto. Por ejemplo, dice la evidencia que factores como el clima, en especial la temperatura, la cantidad de luz solar al que nos exponemos, podría favorecer el alcoholismo, por ejemplo, ¿no? Este tema es bueno trabajar, introducir, por ejemplo, los programas de prevención, ¿no? Tomar en consideración otros factores de los ya clásicamente estudiados y confirmados, ¿no? El otro tema que como CEDRO hemos empujado ya en varios eventos científicos es que sí hay evidencia sobre los efectos negativos del consumo intensivo de alcohol, lo que los americanos denominan el binge drinking, vale decir, los atracones, principalmente de fines de semana, sobre los procesos de atención y memoria en adolescentes y jóvenes, ¿no? Hay una evidencia interesante en cuanto a que el consumo, la intoxicación por alcohol frecuente, denominado los atracones, principalmente en jóvenes, aparentemente modifica y daña la sustancia blanca del cerebro que tiene que ver justamente con procesos atencionales y procesos cognitivos. Hay que advertir también que hay evidencia, está más o menos documentado, que el consumo de alcohol también está relacionado con una serie de trastornos psicológicos y psiquiátricos. Una de ellas es la depresión, ¿no? Que tiende a ser, a propósito de luz, que mencionábamos hace un par de minutos, tiende a ser más frecuente cuando la luz solar es más escasa, ¿no? Se han hecho estudios interesantes en países nórdicos y en otros países y encuentran ciertas correlaciones entre la exposición a luz y el alcoholismo. Sin embargo, hay que decir que este es un factor que no es determinante, no cabe duda, pero sí es importante visibilizar lo que la ciencia nos está dando para que cuando hagamos análisis, cuando hagamos prevención, cuando hagamos tratamiento, también consideremos dentro del abanico de factores externos, contextuales, ambientales, considerar también lo que estamos mencionando. La pregunta es, ¿ha aumentado el consumo de alcohol durante la pandemia COVID-19 en nuestro medio? Desafortunadamente no tenemos una data o información muy confiable para asegurar como tampoco para negar. Sin embargo, sí, por ejemplo, en los Estados Unidos, en el mes de abril, las ventas de alcohol se incrementaron un 25%, principalmente los referidos a vinos y cerveza. En Argentina se incrementó un 27%, en México un 69%. En nuestro medio decía, no tenemos desgraciadamente información confiable que nos pueda certificar ello. Todo indica que sí, estoy estimando, justamente es el escenario que estamos trabajando en este momento va a tratar un poco de desagregar el por qué se estaría incrementando el consumo de alcohol. Es obvio que el trauma social ocasionado por la pandemia, como ya hemos advertido, la situación de cuarentena y otros factores han propiciado un contexto relativamente favorable al inicio del incremento de alcohol, no en todos, no cabe duda, pero sí en grandes colectivos, ¿no? Es obvio, es verdad que la humanidad pocas veces ha vivido un escenario similar a la pandemia del coronavirus, y de hecho esto estaría explicando el por qué muchas personas se están involucrando en el consumo de bebidas alcohólicas. Hay algunos factores que es bueno destacar, ¿no? Por ejemplo, las personas que de hecho tienen un déficit de mecanismos de afronte al estrés, la ansiedad, la depresión, el pánico, fobias, no cabe duda que puntúan más alto en cuanto a lo que es el enganche, no solamente con el alcohol, sino por ejemplo los medicamentos, los tranquilizantes y otro tipo también de sustancias como la cocaína, pero el contexto donde hay, en el caso como Perú, por ejemplo, donde hay mucho consumo de alcohol, pareciera pues que estas personas con estos perfiles no tienen una mala gestión de estas condiciones, pueden engancharse con mayor facilidad. También hay otros factores, no cabe duda. La
mayor cantidad de tiempo libre, los problemas en la capacidad de autorregularse, ¿no? Accesibilidad, la variedad de precios, la baja percepción de riesgo, que es un tema bastante trabajado ya en el caso del alcohol, ¿no? La percepción de riesgo es muy baja, ¿no? La misma situación laboral a la que estamos llegando, la que han llegado también muchas personas, el desempleo, la desocupación, y esto ha generado indudablemente y va a seguir generando problemas económicos. Esto es un caldo de cultivo también para la iniciación, también la intensificación en muchos casos del consumo de bebidas alcohólicas. Por otro lado, creo que es bueno complementar la información, ¿no? A propósito del contexto del coronavirus, ¿no? ¿Por qué es dañino consumir alcohol, ¿no? De hecho, que hay varias explicaciones de corte médico, de corte psicológico, nos da la pauta, ¿no? Es más o menos ya claro que el consumo de alcohol debilita el sistema inmunitario frente a la pandemia. El consumo excesivo, por otro lado, aumenta el riesgo del síndrome de dificultad respiratoria aguda, sobre todo cuando ya la persona con abuso de alcohol adquiere, se infecta con el virus. La ansiedad, se ha dicho mucho, se ha mencionado mucho en estos contextos el tema de la ansiedad, ¿no? Y es verdad porque es una respuesta, por un lado, natural del cuerpo hasta cierto punto, pero por otro lado, cuando ya pasamos del promedio, esto se convierte en un problema. Por ejemplo, estrés, ansiedad, pánico, tienden a estar de alguna forma relacionados con el alcohol. Inclusive antes que comience, digamos, la epidemia, inclusive han habido numerosas investigaciones que asocian el estrés, la ansiedad, pánico, fobias, etcétera, con el alcohol. Mejor aún ahora en el tema del escenario actual, ¿no? Desde un punto de vista clínico, ¿no? Uno observa que las personas ansiosas tienen la sensación de que el cerebro les funciona pues rápidamente, velozmente, raudamente, que tienen dificultades para frenar esos pensamientos, ¿no? En un lenguaje más simple, eso es un poco la explicación en cuanto a la ansiedad se refiere. En ese sentido, el alcohol genera una producción importante de endorfinas, de hecho, genera una producción de bienestar, pero es un bienestar totalmente artificial, ¿no? O cualquier otra sustancia, luego del periodo de vida media de la droga, en este caso el alcohol, nuevamente la persona se conecta con una realidad que es de ansiedad, miedo, de incertidumbre. En concreto, el alcohol pues, enlentece el cerebro, ¿no? Enlentece el cerebro y genera que el bebedor no piense rápido. Esto, en todo caso, enmascara, oculta de alguna forma la ansiedad. Pero también es interesante, aprovechando de este espacio, y como información complementaria también, examinar, evaluar el impacto del alcohol en la salud de las mujeres. Como ya habíamos advertido inicialmente en la parte epidemiológica, está claro de que las tendencias del consumo de bebidas alcohólicas en gente joven, sobre todo en mujeres jóvenes, de alguna forma ya ha superado el consumo de bebidas alcohólicas en varones. Entonces, el impacto del alcohol en la salud de las mujeres también tiene un perfil diferencial, ¿no? Consumir la misma cantidad de alcohol produce un mayor nivel de alcohol la sangre en las mujeres respecto de los varones. ¿Esto por qué? Porque su concentración de agua corporal en la mujer es inferior. Hay diferencias en el metabolismo del alcohol. La mujer tolera menos el alcohol. Finalmente, también es por su estructura física, dado que estructuralmente tienden a ser menos, ¿no?, la del varón. En un lenguaje más simple, la tendencia es que las mujeres tienen una estatura hasta cierto punto menor que los varones, dependiendo evidentemente de las ubicaciones geográficas, etc. Pero la tendencia más o menos es esa, ¿no? Entonces, esas tres explicaciones, desde un punto de vista biológico, explicarían el impacto del alcohol
diferencial en el caso de la mujer y varón. Ese contexto, ¿no? Y retomando también algunas ideas planteadas inicialmente desde un punto de vista de las tendencias del consumo, el aumento del consumo de alcohol en las mujeres no cabe duda que preocupa, ya que ellas tienden a padecer más problemas con un consumo inferior al de los hombres. Es interesante también estas conclusiones, que está bastante documentada. Hay que entrar a esta página web donde hay amplia información para que puedan de repente profundizar un poco más en cuanto a lo que estamos pasando en este momento. ¿Cuánto es mucho tomar alcohol? Hay una serie de tamizajes, digamos, de instrumentos breves para evaluar si realmente yo estoy pasando esa delgada línea y me puedo convertir en abusador, en alcohólico, etc. Hay ciertos parámetros de mediciones, por ejemplo, que la pauta la da la OPS, la OMS inclusive, las unidades de bebida estándar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los varones, ¿no? Digamos, una bebida máxima de 4 unidades por día sería el límite. Esto equivale, ¿no?, a consumir en un día una copa de vino, una lata de cerveza y un combinado. Evidentemente, si uno pasa de estos parámetros, de hecho, estaríamos excediéndonos. Sin embargo, hay que advertir que lo que ustedes están observando acá, las unidades de bebida estándar, tienen que estar de la mano con otros indicadores, a veces inclusive nos ayudan a aclarar mucho más el panorama, ¿no? Por ejemplo, el bebedor bebe para obtener un efecto, como por ejemplo, paliar, cambiar su estado psíquico, mejor dicho, para animarse o relajarse. O bien, si se necesita beber para relacionarse con los demás, para hacer frente a situaciones adversas como la pandemia o las dificultades personales, por ejemplo, son indicadores complementarios. Es importante también decir que en el caso de las mujeres, los estándares de las unidades de bebidas, de hecho, por las consideraciones justamente que acabo de decir, tienen que ser menos, ¿no? Por ejemplo, 2 unidades de bebida estándar cada día sería el límite. Esto significaría, ¿no?, 2 latas de cerveza. Hay que decir que una lata de cerveza en promedio, 10 gramos de alcohol, y es equivalente a una unidad, ¿no? En el caso de las mujeres, por ejemplo, en un día podría ser 2 latas como máximo, o como máximo 5 UV, ¿no? En ese contexto es bueno, una vez más, decir, no es tan sencillo a veces explicar esto, pero quería traer esto para que ustedes tengan algunas pautas, los que no conocen indudablemente esto, los que no están metidos en práctica clínica. Hay que decir de que todos estos parámetros de medición de unidades de bebida estándar tienen que ir de la mano, vuelvo a insistir, indicadores que a veces son mucho más fáciles de manejar, insisto, como el hecho, cómo afronto la ansiedad, cómo afronto el estrés. Creo que esto complementa aún mucho más lo que acabamos de decir, ¿no? Más que la cantidad, hay que evaluar el deseo persistente y compulsivo de la ingesta de alcohol. Implica una disminución de la capacidad para controlar el consumo, ¿no? Las personas que ya tienen problemas de bebidas alcohólicas, ¿no? En el caso de los alcohólicos, ya hay una presencia muy clara de un fenómeno que se llama la tolerancia, es decir, la persona incrementa cada vez más la dosis de alcohol, aunque en la eventualidad eso tiene un efecto también reversa, es decir, ya con poca cantidad de alcohol, el alcohólico se embriaga, ¿no? Y finalmente, cuando el consumo se interrumpe, ¿no?, se reduce, aparece lo que se conoce en la clínica de las adicciones, el síndrome de abstinencia, que es todo un conjunto de signos, síntomas totalmente desagradables, y la sumatoria es que el alcohólico en este caso renueva su dosis, retoma el consumo.
Este gráfico es ilustrativo porque nos da resumen, ¿no? Una idea, creo yo, bastante clara, que uno puede responder a la pregunta muy cotidiana, ¿no? Que nos hacen, no solamente en el ámbito clínico, sino en el ámbito preventivo y en otros ámbitos. ¿Cómo puedo darme cuenta que una persona ya es alcohólica, independientemente de las unidades de bebé estándar, que a veces es un poquito difícil gestionar? Cuatro criterios, ¿no? La incapacidad para abstenerse, la incapacidad de decir, de evitar una invitación, de rechazar una invitación, en primer lugar, la incapacidad para detenerse cuando la persona alcohólica comienza a tomar, de hecho no va a parar hasta embriagarse, ¿no? Y los dos siguientes criterios que acabo de repasar: la presencia de tolerancia, personas que toman y no paran, ¿no? El cuerpo de alguna forma está adaptado ya a los efectos del alcohol y esto le exige al bebedor mayor cantidad, mayor dosis de alcohol. Un cuarto criterio, que también ya lo hemos repasado, es la presencia del síndrome de abstinencia, ¿no? Insisto una vez más, cuando la persona interrumpe, se detiene abruptamente por X razones, el cuerpo reacciona. Tanto fisiológicamente como neurológicamente, todo su circuito neuronal está adaptado ya a la presencia reforzante, en este caso, del alcohol, y hace que la persona, desgraciadamente, renueve, ¿no? Sin querer, renueve la ingesta de bebidas alcohólicas. Hay otros indicadores que también es bueno decirlo, ¿no? Por ejemplo, los que abusan de alcohol y los que ya son alcohólicos no conciben la diversión sin alcohol, ¿no? Como una competencia, como inicialmente ya había advertido el impacto que tiene, por ejemplo, los famosos atracones o el binge drinking, ¿no? Como una competencia. Aguanta más, ¿no? Sin alcohol no se integran, ¿no? Lo toman como un antidepresivo sedante y tienden a tomar a solas. Esto calza perfectamente con lo que puede estar ocurriendo con muchísimas personas en este contexto de pandemia. El impacto del alcoholismo, ¿no? El alcoholismo está bastante documentado desde un punto de vista médico, psicológico, psiquiátrico, neurológico. Quería repasar rápidamente, ¿no?, algunos de los más visibles en la práctica psicológica, en la práctica médica, ¿no? En cuanto a trastornos mentales, es bastante común, yo diría, encontrar algunos trastornos, como por ejemplo la depresión, que ya había advertido, ¿no? La depresión es bastante común en el alcohol, ¿no? También trastornos psiquiátricos importantes, como la psicosis alcohólica, ¿no? La intoxicación aguda. Pero también es importante decir que han habido aportes valiosos, por ejemplo, desde la cardiología, ¿no? Y el alcoholismo, la hipertensión, las arritmias, las cardiopatías, el accidente cerebrovascular, por ejemplo, es relativamente común en colectivos de alcohólicos crónicos. En cuanto a enfermedades gastrointestinales, bastante común también, cirrosis, pancreatitis, gastritis, ¿no? El caso de las mujeres alcohólicas, esto está suficientemente documentado, el problema del síndrome alcohólico fetal, ¿no? Las consecuencias en el neonato, en el feto, ¿no? El nacimiento prematuro, bajo al nacer, ¿no? Están íntimamente asociados en el alcoholismo femenino, en cuanto a trastornos maternos y perinatales. Por otro lado, las enfermedades infecciosas, lesiones no intencionadas e intencionadas, como por ejemplo pues, los accidentes de tráfico, accidentes laborales, caídas, lesiones autoinfligidas, suicidio, agresiones violentas. De hecho, esto es solamente la punta del iceberg en cuanto al impacto negativo de tipo médico, de tipo físico, de tipo neurológico, de tipo psicológico, cuando examinamos el alcoholismo.
Naciones Unidas, la OMS, perdón, PS, han presentado un informe extremadamente interesante, ¿no? Que está en la web, ahí estoy citando en la parte inferior, sobre el hecho de que es importante desmitificar una serie de mitos, de ideas que se han ido internalizando en grandes grupos de gente que tiende a tomar o de aquellos que ya son alcohólicos. Por ejemplo, ¿no? El consumo de alcohol destruye el virus que mata o mata la COVID. Más bien hay que decir que el consumo de alcohol incrementa los riesgos para la salud y la persona contrae el virus. Otro mito es que las bebidas alcohólicas estimulan la inmunidad y la resistencia frente al virus. Lo cierto es que las bebidas alcohólicas son nocivas para el sistema inmunitario. Otro mito, entre otros, no solamente son tres, sino la OMS ha dado todo digamos, una relación de mitos bastante comunes que se han generado en estos 3 o 4 meses. Por ejemplo, el consumo de bebidas alcohólicas de alta graduación mata al virus. Lo cierto es que el alcohol no mata el virus, ni desinfecta la boca ni la garganta, tampoco nos protege frente al COVID-19. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque ya se han instalado, ¿no? Se están prolongando, desarrollando una cantidad seguramente importante de mitos en cuanto al alcohol y la pandemia. Y todos los que estamos involucrados directa e indirectamente en el tema clínico, social, familiar, etcétera, debemos estar alertas, no para una discusión, sino más bien para conversar. Y hay documentos, por ejemplo, como el que estamos presentando, que podríamos facilitar a las personas que de repente tienen esa idea, esa creencia, esos mitos, ¿no? Que pueden estar reforzando sus consumos de bebidas alcohólicas. Este mismo contexto, ¿cómo podemos aprovechar, ¿no? La cuarentena para afrontar el alcoholismo? Personas que ya tienen problemas de alcohol, están en casa, no pueden salir o están saliendo muy poco, que ya tienen problemas de abuso o dependencia de alcohol. Vemos que es una excelente, una buena oportunidad para, digamos, abandonar, por lo menos reducir la ingesta de bebidas alcohólicas. Sin embargo, desde un punto de vista psicológico hay que decir que acatar el distanciamiento social, por ejemplo, que es importante para reducir riesgos de contagio, no significa aislarse, ¿no? Una sugerencia, entre otras, que vamos a dar para las personas que ya tienen problemas de bebidas alcohólicas, es que hay que considerar varias cosas. Una de ellas, por ejemplo, el abrirse a la ayuda, pedir consejería o, digamos, retomar las sesiones con su terapeuta, su psiquiatra, su psicólogo, su consejero, seguir en contacto con los grupos de autoayuda si es que están asistiendo a Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos si se trata de otras drogas, ¿no? De tal modo que abrir puentes, ¿no? Salir, buscar ayuda, ¿no? Pero no es necesario salir físicamente, sino a través de las redes sociales, de una manera virtual. Hoy, digamos, tenemos una cantidad enorme de herramientas que pueden coadyuvar para comenzar a dar esos primeros pasos, afrontar satisfactoriamente el problema de alcoholismo si es que estamos atravesando esta penosa enfermedad, ¿no? Y podemos hacer complementariamente también otras cosas, ¿no? Que generar actividades, usar la creatividad, es decir, desde el arte, música, deporte, finalmente, pues hasta la repostería o la jardinería. Es importante decir que las actividades nuevas estimulan las redes neuronales. Esto tiene mucho que ver con el fortalecimiento de nuestra salud mental, ahora más que nunca. Y como había advertido en otras ponencias también, es importante, es terapéutico expresar nuestros sentimientos. Citar uno de ellos, la risa, ¿no? La risa es salud, muchas razones. Por ejemplo, desde un punto de vista neuroquímico, liberan la oxitocina y la dopamina. Es importante la expresión de nuestros sentimientos. Más allá de la risa, indudablemente, si uno, por ejemplo, está triste, quiere llorar, hay que expresar a través del llanto de ello. Nos conecta con nuestros sentimientos. Terapéuticamente es importantísimo eso. Al contrario, encapsularnos, encerrarnos,
es altamente dañino, ¿no? Hay que establecer rutinas y cumplir horarios. Esto da orden y estructura al cerebro. Lógicamente, si estamos hablando de personas con problemas de alcohol, hay que evitar, no hay que tener alcohol y otras sustancias tóxicas en casa. Tenemos que ser honestos nosotros mismos si queremos afrontar, queremos dar el primer gran salto hacia la recuperación, ¿no? Evitar, sacar todo lo que es alcohol, drogas en todo caso, de nuestros domicilios. Conocido que muchos alcohólicos esconden, camuflan bebidas alcohólicas debajo de la cama, debajo de la almohada, es decir, lugares pues bastante particulares. Entonces, la honestidad también tiene que ir de la mano con este primer paso digamos, para afrontar la recuperación. También podemos añadir otro tipo de actividades, como leer, jugar, cantar, escuchar música, ¿por qué no bailar? Por ejemplo, es un excelente ejercicio para combatir la ansiedad y el estrés, ¿no? Dibujar, hacer manualidades, entre otras actividades. El tema es importante porque normalmente las personas con problemas de drogas, su tasa de ansiedad está por encima del promedio. Entonces, si no estructuramos todo ello, el problema de la recaída, que a continuación vamos a ver, es algo inminente, ¿no? Antes de ello, hablar un poco rápidamente del síndrome de abstinencia, que es una realidad clínica a la que se expone cotidianamente ya el alcohólico, ¿no? Estamos hablando del alcoholismo como enfermedad, ¿no? Había advertido que, en todo caso, quiero fortalecer la idea, se produce luego de la interrupción del consumo crónico de alcohol, ¿no? Es una de las principales complicaciones del alcoholismo, no cabe duda. ¿Cómo está caracterizado el cuadro en realidad? Puede haber todo un concurso de síntomas como la ansiedad, agitación, el ánimo muy deprimido, cambios de estado de ánimo, pesadillas, sed, pero no precisamente de alcohol, de agua, sino sed de alcohol, ¿no? Esto también se puede añadir en casos ya de consumo crónico bastante marcado, ¿no? Puede haber temblores matutinos, ¿no? Irritabilidad, agresividad, ¿no? Acompañado de confusión, desorientación, y en casos puede haber convulsiones. En estos últimos indicadores hay que tener mucho cuidado. En realidad, la abstinencia al alcoholismo crónico, importante destacar, es una urgencia médica. Entonces, si hay estos últimos indicadores que acabamos de repasar, es importante comunicarse, ¿no?, con el médico, si es que tiene su médico, o en todo caso, ver la posibilidad de llevar al paciente a un hospital, una clínica de emergencia. Hay que considerar en ese sentido la emergencia hospitalaria. Quería hacer un repaso importante de lo que es una realidad, nadie puede negar ahora más que nunca, ¿no?, la presencia del síndrome de abstinencia, variada intensidad, el alcoholismo severo. Justo entrando a las finales, hablar de prevención de la recaída. Lo que voy a describir posiblemente puedan, digamos, digerir mejor aquellos profesionales de la salud, pero sin embargo, trataremos de ser un poco más llanos en nuestras apreciaciones. Una recaída, en un contexto como el nuestro, y en general, ¿no?, puede comenzar un simple pensamiento, sentimiento o conducta negativa. Esto, de hecho, relacionado con el confinamiento, por ejemplo, puede generar recuerdos de consumo. La misma inactividad, como ya habíamos advertido, el exceso de tiempo en la familia, la soledad, el miedo, la incertidumbre sobre la pandemia, de lo que se viene más adelante, perderé mi trabajo, no perderé mi trabajo, incrementa el riesgo de recaída para las personas que tienen problemas de drogas en general, incluyendo evidentemente el alcohol, ¿no? Sin embargo, es importante decir, la familia, lo posible debiera ser capaz de identificar todos estos indicadores. Y yo sé, en mi práctica clínica, yo sé que hay muchos familiares que efectivamente sí manejan muy bien los indicadores cuando se presenta
riesgo de recaída, inmediatamente llaman al terapeuta, tiene estos indicadores, ¿cómo hago para reducir la prevención? Y es bueno que la familia sea capaz de identificar, reconocer estos indicadores. Es importante decir también a los mismos involucrados, a los alcohólicos, por ejemplo, a los adictos, decir, cuanto más largo es el periodo de abstinencia, mayor es la percepción de autocontrol. Eso es bueno, ¿no? Cuanto más largo es el periodo de abstinencia, no toma alcohol, por decirlo de alguna forma, mayor va a ser su percepción de seguridad, de control por el alcohol. El problema es que cuando están de recaída, nunca se va a empoderar esa percepción, ¿no?, de autocontrol. Ahora, hay varios factores de riesgo, no cabe duda. El déficit de gestión, de afrontamiento al estrés, ansiedad o depresión, como ya hemos reiterado, es importante decir que son factores de riesgo, indudablemente, una recaída. Los acontecimientos negativos de la vida, ¿no?, en un contexto también tan particular como el nuestro, ¿no? Una mala noticia, un ser querido fallece, un problema económico serio que se visibiliza dentro de este escenario, de hecho pueden ser gatillos, ¿no?, para una recaída. El mismo hecho, por ejemplo, que muchos pacientes están demasiado confiados, ¿no? Yo ya no tomo un año, no inhalo cocaína hace un año, yo ya estoy recuperado. Eso es un potente factor de riesgo también, demasiada confianza. Los conflictos interpersonales, la presión social, ¿no? Por ejemplo, el hecho de mantener o seguir manteniendo amistades negativas, o sea, gente que igual de alcohólicos son alcohólicos, ¿no? Y él busca, o ellos también lo buscan, entonces eso también, de hecho, son factores que pueden precipitar, ¿no?, recaídas, ¿no? Un tema bastante frecuente, y yo lo veo en mi práctica clínica hace muchísimo tiempo, seguramente con muchos de los terapeutas que pueden estar en este momento escuchándome, el tema del manejo del dinero. Dinero, entre otros potentes estímulos disparadores de recaída, es un tema que hay que trabajarlo terapéuticamente porque no se trata simplemente de decir no puedes tener dinero. En el fondo es eso, pero hay que darle toda una explicación, no solamente psicológica, sino también hasta neuronal, cómo así en cada una de las neuronas se han grabado todos estos estímulos y cuando uno se acerca al estímulo disparador, de hecho va a precipitar recaída. Entonces, esa explicación, el terapeuta, el coach, el consejero, tiene que darle al paciente. No se trata solamente de decirle no portes dinero o no tomes alcohol. Toda una explicación. Para eso está, digamos, la consejería, el tratamiento, la psicoterapia. Y dentro de lo que es un programa ya terapéutico de prevención de recaídas, lo que se está haciendo bastante en estos últimos tiempos es el empoderamiento de la autoeficacia en el paciente. Es decir, se estimula la capacidad de adelantarse al peligro y afrontar satisfactoriamente situaciones de estímulo de riesgo, estímulos de alto riesgo en este caso. Está documentado, son estudios muy interesantes, comparativos, en donde se determina que aquellos pacientes que son más autoeficaces recaen menos respecto a aquellos pacientes que aún estando en programas de tratamiento, pero no se trabaja mucho o no se trabaja nada la autoeficacia, recaen con mayor frecuencia. Entonces es interesante dentro del arsenal de estrategias que manejan los psicólogos, los psiquiatras en adicciones, enfatizar el trabajo de la autoeficacia en los pacientes adictos en general, ¿no? En general, era eso lo que quería compartir con ustedes y seguramente va a haber unos minutos para poder compartir. Les agradezco por su atención y de hecho acá ya no para conversar con ustedes. Adelante, Manuel. Milton, una primera pregunta que quisiéramos mientras nos llegan las preguntas a través del chat es, tú mencionaste que había evidencia de aumento del consumo en Europa, en Estados Unidos, en algunos países. Aquí, si bien es cierto, todavía no hay unos estudios que hayan podido permitirse, debe estar haciendo un estudio que debe estar saliendo a finales
de mes con respecto a las costumbres de consumos y hábitos de consumo en cuarentena, pero sí sabemos que el consumo de sustancias, alcohol y otras, en espacios de aislamiento es una... Hay suficiente evidencia sobre eso, ¿no? No sé si nos puedes comentar en mineras, en empresas petroleras o en otros espacios de confinamiento. A ver, de hecho mis observaciones van a ser sesgadas, eso es bueno decirlo. De hecho, dentro de la práctica clínica, dentro de las solicitudes de atención, nosotros estamos trabajando con una empresa minera desde hace muchos años, ¿no? Con algunas empresas. Eso podría fortalecer la idea de que sí, efectivamente, ha habido un incremento del consumo, principalmente yo diría de sustancias tipo bebidas alcohólicas, en primer lugar, medicamentos, tranquilizantes, sedantes, hipnóticos, ¿no? Entre otros fármacos, no solamente en cuanto a salud mental, sino de otras áreas médicas. De tal modo que sí, yo pienso de que podría haberse incrementado también nuestro medio, dentro de este contexto de pandemia, el consumo de estas sustancias que acabo de mencionar, ¿no? Y creo que las razones y los argumentos que acabo de presentar, de hecho, lo fortalecen ello, ¿no? Sí, incluso, por ejemplo, nosotros, o sea, si bien es cierto, quizás en algunos espacios no se percibía, pero, por ejemplo, en centros comerciales y en supermercados llegó un momento en que la escasez de bebidas alcohólicas era algo notorio, sobre todo en el caso de cervezas. Y cuando aparecieron también era importante el tema de la compra. Recordamos las colas en Piura que llamaron a una reflexión del jefe de Estado, ¿no? O sea, Es buena tus observaciones, porque está en esa misma línea, ¿no? Un poquito nos metemos a examinar ello, efectivamente, los que hemos estado saliendo con muchas restricciones, perdón, hacer algunas compras. De hecho, pasábamos por los supermercados y en específico por los espacios donde se vende alcohol. Había mucha gente que estaba presionándose de bebidas alcohólicas y por ahí, de hecho, hubieron anécdotas bastante preocupantes, como el que tú señalas, ¿no? El tema de Piura, por ejemplo, ¿no? Podría, pues, fortalecer la idea de que en nuestro medio ha habido, pues, una suerte de incremento, ¿no? adelante, no sé si, a ver, tenemos algunas preguntas. Nos pregunta Leonardo Murillo, ¿a qué se debe el incremento del consumo en mujeres? A ver, hay varias explicaciones que esgrimen los investigadores que afortunadamente hoy ya están tomando muy en serio la investigación en adicciones, en el caso de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Uno de ellos yo creo que es que las mujeres jóvenes principalmente tienden a tomar razón, por ejemplo, a entrar en una suerte de competencia hasta cierto punto con los varones, ¿no? Algo, si me permiten, ojalá esto no pueda generar polémica, una suerte de equidad mal entendida, ¿no? Es decir, ya que los varones toman, pues nosotras también hay que tomar por lo tanto, ¿no? Esto puede ser discutible indudablemente, pero es una primera lectura que le doy. Lo otro que de hecho podría explicar en parte es el tema de que no se está manejando, como ya advertí, adecuadamente, no se está gestionando las emociones. En el tema de la mujer, por ejemplo, la presión social no necesariamente es la misma que en el varón, ¿no? El tema de la moda, el esnovismo, el tema de que la asociación, quiero decir, entre recreación y alcohol, ¿no? Muchísimos colectivos de estas chicas seguramente también razonan, al igual que muchos chicos, que si sin alcohol no hay diversión, ¿no? El tema de la propaganda, también es importante decirlo, ¿no? Hay muchos que han advertido que en este contexto de la propaganda, muchas mujeres son utilizadas, ¿no? Y esto a la vez genera una serie de mensajes, no tan, pues, positivos en buena cuenta, sino más bien negativos, que podrían también contribuir a que el consumo en las mujeres se esté dando con mayor visibilidad, ¿no? Entre otros factores, de hecho, no creo que sean los únicos, pero hay varios factores en ello, ¿no?
Una cosa que tal vez quisiera añadir ahí es el riesgo, ¿no? Riesgo. Está más o menos documentado que si bien los varones, en general, los varones toman más alcohol, pero el riesgo de enganche en el abuso y la dependencia es más alta en la mujer y tienen el peor pronóstico en cuanto a tratamiento se refiere. Documentos de OMS, por ejemplo, dan esa alerta, ¿no? Si bien las mujeres toman, en general, toman menos, pero cuando se enganchan y generan abuso y dependencia, es muchísimo más complicado tratarlas. El riesgo de daños es mucho más intenso que respecto a los varones, ¿no? A ver, Milton, nuestro ex compañero del Cedro, Raúl Carpio, nos pregunta si hay posibilidad que se hayan incorporado nuevos consumidores de alcohol en casa por la influencia de tenerlos cerca, que es el caso de los adolescentes. Quizás se refiere al tema del tener los adolescentes cerca, que puedan tener incluso posibilidad de tener acceso a bebidas alcohólicas, reuniones en casa. ¿Tú crees que haya habido un incremento en el consumo? En algunos casos se ha podido dar seguramente, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una persona con problemas de alcohol y que tiene alcohol a disposición en la casa, por ahí adolescentes, varones, mujeres, pueden haberse iniciado esa accesibilidad dentro del entorno, no lo podría descartar, yo pienso que sí, ¿no? Sobre todo estamos hablando de gente tiene problemas de alcohol, pero que no está recibiendo ningún tipo de apoyo y no tiene conciencia de su problema. Como tiene la disponibilidad, la accesibilidad, de hecho, pone en riesgo también a la gente de su entorno, principalmente adolescentes, ¿no? Por la experimentación, la curiosidad, de hecho, la normalización del consumo de alcohol dentro del entorno, esto puede coadyuvar indudablemente, de hecho, se pueden iniciar en el consumo, ¿no? Milton, ¿cuál considera usted que son los factores de riesgo más predominantes en la época adulta? A ver, voy a citar uno de ellos que ya lo mencioné. El tema de la depresión está fuertemente asociado en el alcohol, pero como una condición preexistente, quiero decir, ¿ah? De hecho, que el alcohol genera depresión, no cabe duda, pero en general, la depresión es una condición preexistente que si no se aborda, no se gestiona adecuadamente, inclusive desde un punto de vista profesional, es un altísimo factor de riesgo de enganche con el alcohol. Entonces, la depresión es una condición importante como un potente factor de riesgo. Hay muchas otras. Insisto, por ejemplo, la ansiedad misma, ¿no? Los problemas coyunturales, la familia, el contexto, la propaganda, la accesibilidad, los costos del alcohol. Toda esa gama de factores, entre otros, condicionan, no cabe duda, a que los consumos de alcohol acá en el país sean bastante altos y también haya un comportamiento casi normalizado, ¿no? El tema del consumo de alcohol es ancestral, eso es la mayor parte de lo que nos están viendo lo saben. Sin embargo, es un comportamiento normalizado, ¿no? Y eso hace que la percepción de riesgo sea relativamente baja, o yo diría bastante baja, ¿no? Milton, otra pregunta, por favor. ¿Cómo considera que se encuentra el consumo de sustancias ilegales como la marihuana en el contexto del aislamiento obligatorio? A ver, seguramente hay consumo, no dudo de eso, hay consumo de drogas ilícitas, no solamente de marihuana, de cocaína, de otro tipo de sustancias, porque no uso de medicamentos lo hay. Preocupa enormemente a aquellos pacientes, bueno, súbitamente, como todos nosotros, han visto, entre comillas, si me permiten el término, encerrados. El tema de la abstinencia, el tema de los deseos de consumo, eso, de hecho, el nivel de afronte es distinto. Hay gente que seguramente sigue vendiendo y siguen comprando. Ahora más que nunca a través de redes sociales, etcétera, y han habido ciertas evidencias, ahora que la mayoría estamos viendo televisión en determinados momentos, los noticieros, ¿no? Se han capturado dealers, etcétera. Entonces, de que haya consumo de drogas ilícitas, yo no lo dudo. Probablemente en algunas sustancias, ¿no?, que tienen mayores dificultades para acceder, de repente se ha reducido, pero en general, por ejemplo, el tema de la marihuana, el tema de la cocaína, no me cabe duda de que
debe haber pautas de consumo, o sea, hay consumo, ¿no? Muy bien. ¿El consumo de alcohol envejece? ¿Cómo se explica científicamente la famosa cura de cabeza que realizan los bebedores frecuentes? O sea, de tomar al día siguiente para que no les moleste la cabeza. Ese es el famoso cortarla, hay que cortarla, que sucede los días, al día siguiente, ¿no? Es una buena pregunta, es una buena pregunta. Y me voy a detener ahí un minuto, ojalá lo pueda reducir. Este concepto es un humanismo de la cura cabeza, ¿no? Hay que curar la cabeza, hay que cortarla, ¿no? En realidad, eso tiene que ver de alguna forma con la compulsión del alcohol, es decir, cuando el alcohólico, estamos hablando del alcohólico, el enfermo alcohólico, luego de la ebriedad, de la borrachera, si me permiten el término, al día siguiente, muchos de ellos tienen una sed, como ya dije, una sed no de agua, sino de alcohol, y es irresistible. Entonces, eso, digamos, toman estos conceptos a justificarse de alguna forma, y también al entorno, vamos a curar cabeza. En realidad, la cura cabeza es el hecho de apagar, mitigar, reducir los efectos del síndrome de abstinencia, ¿no? Y eso es importante decir, y también me permito advertir una vez más, si bien la tolerancia significa el incremento de ingesta de bebidas alcohólicas, pero llega un momento, por una serie de razones, que ya no vamos a necesitar tomar mucha cantidad de alcohol para sentir los mismos efectos. Ya con pura cantidad de alcohol, la persona se va a embriagar, se va a emborrachar, ¿no? Muy bien, Milton. Habíamos conversado hace un minuto, había una pregunta con respecto al tema del soporte, de cómo el tema de los adolescentes, ¿no? ¿Cómo se brindaría soporte emocional a un estudiante a través de las redes sociales y cómo se trabajaría con los padres de los estudiantes que consumen? Sí, hay que advertir y a la vez reconocer que no es sencillo. No es sencillo, porque los medios tecnológicos, y esto hay que decirlo, los medios tecnológicos ayudan, no cabe duda. Muchos de nosotros estamos haciendo contención, consejo, etcétera, no reemplaza, digamos, la intervención personalizada. Y el gran problema de la telepsicología, al igual que de la telemedicina, el establecimiento del vínculo. No es nada sencillo. Inclusive conversaba el otro día con determinadas personas que tienen amplia experiencia. De hecho, los reconocían, ¿no? El gran problema del trabajo a distancia es cómo establecer, fortalecer ese vínculo. Hay gran debate en este momento sobre este tema, ¿no? Entonces, eso hay que decirlo. Ahora, eso no significa, no cabe duda, de que sí se pueden utilizar herramientas para darle consejo, orientación, encaminamiento. Hay neurólogos, psiquiatras que están dando recetas por internet con autorización, con consentimiento, etc. Y lo que hemos repasado en esta ponencia, hay que organizarnos, hay que organizar al paciente, no hay que dejarlo solo, ¿no? Hay que acompañarlo, ¿no? Yo he enfatizado mucho, inclusive las personas que no pueden salir, no tienen, por ejemplo, para pagar una consulta o no pueden salir para ir a un hospital. De hecho, se pueden organizar a tal punto de que las herramientas tecnológicas también ayudan, por ejemplo, en cuanto a plataformas digitales, ¿no? Donde uno puede aprender técnicas básicas, pero muy buenas, las técnicas de autocontrol, a propósito de lo que repasábamos, ¿no? Lo que se trata al paciente es para prevenir la recaída es que retome su capacidad de autocontrolarse. ¿Cómo? De varias formas. Una de ellas, por ejemplo, las famosas estrategias de autocontrol, totalmente validadas, ¿no? Respiración, relajación, mindfulness, etc. Ese tipo de técnicas está en línea. Esto lo pueden hacer en casa, ¿no? Ahora, lógicamente, si hablamos de un adolescente, independientemente de todo lo que acabo de decir, hay que tratar un poco de meternos también en el mundo de ellos, ¿no? Es un momento bastante propicio donde seguramente muchos de nosotros no paramos mucho en casa, llegamos básicamente en la noche. Creo que este escenario también hay que tomarlo por ese lado, aprovechar al máximo para redefinir roles, para fortalecer roles, para que quede claro nuestros roles y funciones, mejorar nuestro nivel de comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, también hay que tomarlo por el lado del aprendizaje, por el lado positivo, ¿no? Claro. Hay dos preguntas con respecto a los jóvenes y quizás y con esto ya podríamos estar cerrando. La primera habla sobre qué caracteriza el consumo de alcohol en los jóvenes
Y la segunda, porque me parece que están asociadas, si el consumo de alcohol en grupos de pares en la adolescencia es un fuerte factor de riesgo. Comencemos por lo último. Sí, está documentado, inclusive acá en Perú se han hecho tesis universitarias. Yo tuve la oportunidad de acompañar a una chica, un estudiante de psicología que hizo justamente un estudio en su tesis bien interesante sobre los factores de riesgo. Y de hecho, no solamente en esta experiencia, sino en general, en la literatura uno encuentra que la iniciación del consumo de bebidas alcohólicas y de otras sustancias, de hecho, tiene una cierta relación con el entorno, los pares y el par, ¿no? Pares y el par. Por ejemplo, en el caso de mujeres, está más o menos claro, eso es interesante, ¿no? Si la mujer tiene, una mujer joven, tiene por pareja, ¿no? Sea enamorado o novio o esposo, un problema de drogas, el riesgo es más alto que esta persona también se involucre en el consumo. Eso está investigado, es muy interesante. Entonces, la relación con los pares y con el par, no cabe duda, forman parte del abanico de factores de riesgo. La primera, ¿cuál era, Manuel, por favor? ¿Cuáles serían las características del consumo, del consumo de alcohol en los adolescentes? Bueno, las características del consumo en estos colectivos, en estas poblaciones especiales, también ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, el hecho de casi la normalización del consumo de alcohol es un tema. Lo otro es la disponibilidad, la accesibilidad, el hecho digamos, de no hacerse cumplir, no cumplirse las normas existentes. Por ejemplo, las edades de iniciación en el consumo de alcohol es más o menos 13 años y medio. ¿Cómo pueden acceder estos chicos, en promedio están iniciándose esa edad, si en el Perú está prohibido la venta de bebidas alcohólicas? Entonces, hasta esa edad. Entonces, la accesibilidad, la falta digamos, de cumplimiento de las normas, la moda, la propaganda en sí, ¿no? Y de otros factores, por ejemplo, la misma familia, ¿no? Si la familia tiene un concepto de la normalización de las bebidas alcohólicas, no cabe duda que esto va a tolerar el consumo de bebidas alcohólicas en sus hijos menores, entre otros factores, ¿no? Una característica que se da, Milton, en el consumo de jóvenes, sobre todo adolescentes, es el tema del consumo de las bebidas alcohólicas de alta graduación, ¿no? Muchas veces uno ve en un centro comercial o en un TAM, perdón por hablar de marcas, o en estos pequeños espacios donde están viendo licorerías y otros, que incluso ya las bebidas te vienen en combinaciones, ¿no? Tu ron con tu gaseosa, tu pisco con tu gaseosa, o sea, ya hay productos preestablecidos. Y generalmente los que compran son los jóvenes, son los menores, son los más jóvenes, porque muchas veces quizá también esa combinación es más económica, ¿no? ¿Qué tan riesgoso es para un joven entre los 15, 20 años el consumo de alcohol de bebidas de alta graduación? No cerveza, sino estas bebidas alcohólicas fuertes, de más de 40% de alcohol. Tu micrófono está apagado, Milton. Yo diría que en ambos sentidos, Manuel, tanto en el tema de la cerveza como el tema de las otras bebidas alcohólicas de fuerte graduación, riesgosos, y comenzamos desde un punto de partida, analizamos el cerebro de un adolescente, ¿no? Lo que decíamos, los atracones, por ejemplo, está documentado que un atracón puede dañar la sustancia blanca del cerebro, todas las funciones cognitivas. La intensidad, ¿no? Y de hecho, eso puede generar consumo de bebidas como el alcohol. También no cabe duda que las bebidas de fuerte graduación podrían tener un efecto muchísimo más devastador, inclusive, en un cerebro de un chiquillo de 14, 15, 16 o 17 años. Ahí un científico trataba de asociar, por ejemplo, chicos que beben demasiado con bajo rendimiento académico, con la deserción académica, y encontraba que efectivamente aquellos chicos que habían comenzado a tomar precozmente bebidas justamente de fuerte graduación alcohólica tendían más a tener problemas en su rendimiento académico y eventualmente inclusive abandonaban. Entonces, más allá de la polémica, ¿quién hace más daño, no? Pisco, gin, ron, vodka, etcétera, etcétera, o la cerveza. Yo creo que el tema del alcohol, un cerebro adolescente,
De hecho, estas discusiones de alguna forma deben estar exentas, pero sí pienso de que apoyándome en lo que acabo de decir, en estos estudios, sí, debe ser un poco más dañino, inclusive si hablamos de intensidad, de atracones, con estas bebidas que están por encima del 30 o 40% de concentración de alcohol, ¿no? Ya. La última pregunta, Milton. ¿Cuál es el papel de la autoeficacia en el consumo de alcohol? ¿Es importante en la prevención o en el tratamiento? Una pregunta más psicológica. Es clave, y me alegra esa pregunta, porque es un poco lo que trabajamos casi cotidianamente. Es importante porque nosotros trabajamos en prevención, empoderamos a Quizá, un... Milton, habría que explicar para los que no son psicólogos el concepto de autoeficacia. Claro, a eso iba. Es importante porque si le entrenamos al chico en que trate de cuestionarse lo que viene más adelante, por ejemplo, una reunión social, ya sabe que va a haber alcohol, eventualmente sabe inclusive que algunos amigos van a llevar otro tipo de drogas. Esta persona cuestiona su asistencia a este escenario y estamos hablando de autoeficacia, es decir, la capacidad de adelantarnos, ¿no?, a los hechos de peligro. Y cuando hablamos ya de adictos en tratamiento, por ejemplo, ya lo había advertido, aquellos que quieran adelantarse a solucionar, afrontar determinados factores de riesgo o escenarios de alto riesgo están más protegidos que otros. Entonces, en cuanto a prevención, en cuanto a tratamiento, es importante fomentar la capacidad de autoeficacia en los jóvenes, en los adolescentes, pero también las personas que ya tienen problemas de drogas que pueden ser adultos. Vuelvo a insistir. Entonces, la capacidad de entrenarlos en la solución de problemas, en la capacidad de afrontar situaciones que en la eventualidad se pueden presentar, ¿no? Escenarios que normalmente, por ejemplo, en el caso de los adictos, ellos saben a qué sitios, por ejemplo, no deben ir, por citar algo. Lo hacen. Pero ese tema hay que trabajarlos con él en psicoterapia o en consejería, hacerles ver otro tipo de alternativas, otro tipo de puentes para que puedan, digamos, afrontar satisfactoriamente y no caer nuevamente o no, digamos, recaer una vez más. Es un tema muy, digamos, vigente en la psicoterapia, en cualquiera de las escuelas, ¿no? Empoderar la capacidad de afrontamiento a través de la autoeficacia, ¿no? Una pregunta, quizás una reflexión de cierre. Bueno, en general, yo creo que este es un tema crucial, vital, por el escenario actual, y creo que las ideas, los tips, ¿no?, los conceptos, las tendencias que se han venido tratando a lo largo de esta ponencia, creo que pueden ayudar de alguna forma, no solamente a las personas que tienen ya problemas de bebidas alcohólicas, ¿no?, sino también a las personas que, de hecho, están en un escenario, pues, muy complicado, difícil, y no solamente en cuanto a salud mental, sino también, hay que decirlo, considerando el factor hasta económico. Entonces, los estados de ánimo hay que gestionarlos. ¿Cómo? De varias formas. Hay alternativas, puentes de afronte. No es bueno automedicarnos, no es bueno desesperarnos. Hay herramientas ahora, afortunadamente, y bien físicamente estamos enclaustrados de alguna forma, hay otras formas también de poder ver puentes de salida, ¿no? Yo creo que el mensaje final es que CEDRO como institución también brinda soporte, apoyo. Pueden ustedes comunicarse con nosotros, ¿no? Tenemos un correo electrónico, ¿no?, es elescucha@cedro.org.pe. Estamos en redes sociales, estamos en Facebook. Pueden escribirnos, hay un terapeuta que pueda comunicarse con ustedes y pueden tener de repente unas primeras sesiones a modo de distancia, de conferencias, y, digamos, examinar el caso, y si es que es manejable para nosotros, vamos a hacer el seguimiento. Si es un poco más complejo, no cabe duda que los vamos a derivar profesionalmente, ya sea a entidades públicas o privadas, ¿no? Muchas gracias por su atención. Eso es importante, Milton, lo que acabas de decir, y ya con eso podemos cerrar, que tenemos la opción de que las personas puedan escribir por correo y luego concertar una cita para hacer una conversación inicial con Así un es. psicólogo a través de justamente de estos medios, de las nuevas tecnologías, a través de estas plataformas de Así streaming es. que tenemos de acceso para todos.
Eso es Así bueno es, que así la es. gente lo sepa para poder seguir motivando y seguir, y seguir desarrollándonos. Muchas gracias a todos los que estamos aquí reunidos. Muchas gracias a la gente que nos está siguiendo a través del Facebook Live de Cedro. Esta es una de las primeras actividades que estamos realizando en el marco del mes de la prevención del consumo de drogas. Como los que no saben, el 26 de junio se celebra el Día Mundial de Lucha contra las Drogas y coincidentemente es el aniversario de Cedro. Queremos desde Cedro seguir en contacto con todos ustedes y seguir trabajando en este tema. Muchas gracias a todos y por favor quisiéramos que le puedan brindar un fuerte aplauso a Milton y podemos prender un minuto las cámaras y poder despedirnos con todos. Muchas gracias. Ahí estamos. Un gusto y un fuerte aplauso y estamos en contacto. Gracias a todos los que nos han seguido hoy día por aquí y por el Facebook Live. Hasta la próxima.